Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, como siempre hablamos el primer día de la semana, ¿verdad? Es donde la iglesia se reúne a continuar adorando a Cristo, a nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Bueno, el Padre antes de la fundación del mundo nos escogió a nosotros para ser representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos representar bien a Dios? Bueno, estudiando la Escritura. Dios nos ha dejado este libro, ¿verdad? Para que nosotros podamos entenderlo por el Espíritu Santo, para que podamos vivirlo, ¿verdad? Pero bien, antes de comenzar a predicar, vamos a orar para que Dios se glorifique en los resultados. Bendito Padre Celestial, Señor, ruego Dios por sabiduría e inteligencia para poder leer bien tu palabra. Señor amado, para que tu nombre se glorifique. Señor, sabes que no. Yo, Señor amado Dios, con mi pecado, con mis debilidades, sabes que no soy perfecto. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes mi debilidad. Tú sabes, Dios, que no soy tan sabio, Padre amado, sino que lo único que hago es ponerme a tu disposición para que tú uses mi boca, Padre amado, para que tú te glorifiques y hable a tu iglesia, me hable a mí también, porque todo aquí somos ovejas que necesitamos el alimento espiritual. Tú eres el gran pastor, tú eres Dios y eres el dueño de la iglesia. Por eso, Padre amado, queremos adorarte y queremos, Señor amado, que tú nos hables en esta tarde. Padre, que nos abra nuestros oídos espirituales y nos des más temor de Dios, más amor a tu palabra, más amor a tu causa, más amor al prójimo, más amor a los enemigos. Oh Señor, sin duda nos falta tanto, Dios, parecernos a tu Hijo Jesucristo. Por eso estamos aquí, Padre, reconociendo que nos falta. Por eso estamos aquí, oh Dios, congregados, diciendo, bueno, Padre, acá nos falta. Sabemos que no hemos llegado a la perfección, sino que queremos continuar, como Pablo, continuar a la meta, para llegar al supremo llamamiento que tenemos, para que tú te glorifiques. Padre, queremos honrarte aquí en la tierra, y ayúdanos, Señor, y ábrenos el entendimiento, Padre amado, para entender tu palabra. Tú eres tan, Padre, inteligente, tú eres tan sabio, y yo, Señor amado, mi mente es tan poquito, tan chiquita, tan cortita, Señor, que necesito que tú me la abras y me des el entendimiento adecuado para interpretar bien tu palabra y ser hacedor de ella. Gracias, bendito Dios. La gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, como estábamos hablando, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos hablando, bueno, de la vestimenta de cristiano. Antes de salir tenemos que salir vestidos, ¿verdad? No podemos salir desnudos a la calle, tenemos que vestirnos, bueno. Pero el cristiano tiene otra vestimenta que no debe olvidar, la principal. ¿Qué? Que él representa a Cristo aquí en la tierra. Entonces, Pablo, el título del mensaje, seguimos con exhortaciones prácticas. Pablo siempre nos está exhortando a practicar la palabra de Dios. ¿Tá? Nos dio capítulo 1, capítulo 2, las exhortaciones teóricas. Pero ahora viene, o sea, la enseñanza teórica. Ahora viene cómo hacer lo que él nos enseñó en la práctica, ¿verdad? La vida cristiana no es solo como hablamos hoy de palabras, sino de hechos y en verdad, ¿verdad? Aquellos que adoran a Cristo lo adoran en espíritu y en verdad, pero en espíritu y en verdad hacen también, ¿verdad? No solamente yo espiritualmente ando volando, pero yo vivo mi vida, ¿verdad? No, si yo estoy bien espiritualmente, yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me está dominando y me está impulsando a hacer. Y eso es lo que hace una vida espiritual, ¿verdad? Bien, vamos a tener una lectura en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ahora Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, a ser representantes en el Evangelio en la familia. En la familia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, bueno, ¿por qué hoy en día no hay iglesias fuertes? ¿Por qué no hay iglesias maduras? ¿Por qué no hay iglesias que adoren y en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores? ¿Por qué? Porque no hay familias fuertes, no hay familias cristianas, ¿verdad? Que estén fundadas firme en la palabra de Dios. Cada uno vive su vida, este mundo nos ha enseñado eso.
yo hago lo que me enseñaron, digo lo que me aprendí de papá y mamá, y bueno, y está, y así soy yo. Bueno, así éramos nosotros antes de ser salvos, pero ahora somos representantes del reino. ¿Y dónde más vamos a representar el reino? En nuestro hogar, con nuestra esposa también. Bueno, pero como siempre, ¿verdad? Como siempre digo, la mayor parte del problema son los hombres, para mi punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasó a Adán en el huerto, le está pasando al hombre hoy en día. Porque hoy las mujeres se están levantando a predicar. Porque hay mujeres más que sirven. Porque hay mujeres que salen más a evangelizar, hablan más de Cristo en las calles. Porque no hay hombres, ¿verdad? No hay hombres espirituales que amen la palabra de Dios. Así como Adán falló en el huerto del Edén, ¿verdad? Tenía que cuidar a Eva, a su familia, que era la familia que tenía. Bueno, tanto físicamente y espiritualmente, el hombre no estaba cuidando a Eva, ¿verdad? No estaba haciendo su trabajo. ¿Y qué pasó? Satanás vino y hizo caer, ¿verdad? Engañó a la esposa y bueno, y el hombre cayó también en pecado. Bueno, lamentablemente hoy en día lo mismo, en las iglesias van mal. ¿Por qué? Porque no hay hombres que se levanten, ¿verdad? Tanto en el hogar, que cuiden espiritualmente a su esposa y a sus hijos, que muchas veces nos preocupamos más por lo físico, nos preocupamos más por la comida, por las cosas materiales de la casa, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por la vida espiritual, siendo que el hombre es la cabeza. Bueno, sí, el hombre es la cabeza, pero la cabeza es responsabilidad. No es para mandar, sino que es más responsable, tanto físicamente de la familia como espiritualmente, ¿verdad? Entonces el hombre también tiene que ser el sacerdote de su hogar, estar ahí, ¿verdad? Mirando a ver cómo van sus hijos, cómo va su esposa, si su esposa va creciendo, va madurando en la palabra de Dios. Este pasaje que hemos leído en Colosenses es paralelo al pasaje que estudiamos, ¿se acuerdan? En Efesios, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Eso lo estuvimos estudiando nosotros, pero bueno, es bueno tener otro repaso. ¿Por qué? Porque la enseñanza viene repitiendo y repitiendo. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces repitió a sus discípulos la misma cosa? ¿Verdad? Bueno, lo mismo hace un predicador. Repite, 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 ¿verdad? Para que nos entre en nuestro cerebro o no nos olvidemos lo que nos han enseñado. Entonces, el propósito del matrimonio es mostrar el Evangelio. Ese es el propósito del matrimonio, mostrar el Evangelio, mostrar cómo es Cristo. Y también debemos hacerlo, ¿verdad? En nuestro matrimonio demostrar cómo es Cristo. Bueno, ¿se acuerdan que el mundo, estuvo mirando que el mundo mira vivir al cristiano? El mundo no lee la Biblia. ¿Ah? Hablamos de la Biblia, pero el mundo no escucha la Biblia. ¿Qué hace el mundo? Mira a los cristianos, mira a las esposas y mira a los esposos y mira a los hijos que dicen ser cristianos. Eso es lo que mira el mundo, ¿verdad? Por eso el cristiano donde va es un representante de ¿quién? Del Evangelio. Y Pablo siempre nos lleva a eso, ¿verdad? A que en nuestro hogar también somos representantes del Evangelio. Somos una Biblia viva. Nosotros somos los que vivimos la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, las casadas tienen que estar sujetas, ¿verdad? A sus maridos. Es una orden del Señor. Lo mismo que dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez lo mismo. Bueno, ¿cómo tienen que estar sujetas las casadas a su marido? ¿A lo que él se le antoja? No, como el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el Supremo? ¿Quién es el Señor? Dios. Ese es el primero, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, ese es el primer mandamiento. No es bueno amar primero a tu esposo, lo que a él le guste, y si hay tiempo, adorar a Dios. No. Primero Dios, ¿verdad? Siempre hay uno más grande que una autoridad suprema, y la última autoridad suprema es Dios, ¿verdad? Es allá arriba. No hay otro como él. Por eso, la mujer casada se sujeta a su marido como se sujeta al Señor. Bueno, ¿por qué vos te sometés a tu marido? Bueno, como el Señor se sometió al Padre. ¿Ah? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, ¿por qué se tiene que someter? Porque Dios dijo que el hombre, el marido, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Otra vez, ¿se dan cuenta? Pablo nos lleva a mirar la relación que tiene Cristo con la iglesia. Bueno, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, no es un pastor, no es una misión
es Cristo la cabeza de la iglesia y se hace lo que dice Cristo en su palabra, no lo que le parece a un hombre, ¿verdad? Esa es la cabeza y la iglesia está sujeta, está sometida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Bueno, así las mujeres están sometidas, así deben estar sometidas las mujeres a su esposo, porque es el plan de Dios. Estamos representando, la mujer está representando a la iglesia aquí en la tierra, ¿se dan cuenta? ¿Por qué tú te sometes a tu marido? Bueno, porque la iglesia está sometida a Cristo, es lo mismo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice someteos unos a otros. Esa es la clave, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando eso? Que la clave para llevar una vida correcta y feliz es someternos los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, versículo 24 de Efesios, capítulo 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, ¿se dan cuenta? La iglesia está sujeta a Cristo, una verdadera iglesia, ¿verdad? Una iglesia que ama a Cristo, que tiene a Dios en primer lugar, no a un hombre, no a un pastor, ¿verdad? No a sus intereses personales, sino a los intereses bíblicos. Eso es una verdadera iglesia. Bueno, un matrimonio que está representando el Evangelio es aquella mujer que está, el rol de la mujer es representar el Evangelio en su hogar, sometiéndose a su marido, como la iglesia se somete a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice que la mujer debe someterse a su marido? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo se sometió también al Padre. ¿Ah? Cristo se sometió al Padre. ¿Cristo era menos que el Padre? ¿Menos que el Espíritu Santo? No, dice la Biblia que los tres son iguales. Lo único que tienen diferentes responsabilidades, la Trinidad. Bueno, lo mismo en la familia. Tienen diferentes responsabilidades, diferentes roles. Pero no es que la mujer sea menos y el hombre más, o el hombre menos y la mujer más, los hijos más y el hombre... No, somos todos iguales para Dios, ¿verdad? Somos todos pecadores salvados por gracia. Y esos pecadores salvados por gracia tienen roles diferentes dentro de la casa, dentro del hogar. Bueno, así como Jesucristo no solamente se sometió al Padre, acuérdense que Jesucristo nació de bebé, ¿tá? Y creció, y también se tuvo que someter a la mamá y al padrastro. Él no hizo lo que quiso, se tuvo que someter a las autoridades, y era Dios. Ahora, ¿cuesta tanto a una mujer someterse a su marido? Siendo que el Dios eterno vino a este mundo, se sometió a hombres y mujeres terrenales, se sometió al Padre para darnos ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una vida de sometimiento? Bueno, así como nosotros debemos someternos a la palabra de Dios como hombre, también la mujer se debe someter a su marido. Bien sencillo, ¿verdad? El ejemplo nuestro siempre es Jesucristo. Siempre el ejemplo, tanto de las mujeres como de los hombres, debe ser Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el ejemplo del sometimiento, ¿verdad? Bueno, como dije, Él se sometió voluntariamente. Nadie le puso un revólver en el pecho, ¿verdad? Él le dijo, bueno, ahora tenés que someterte. No, Él fue y se sometió. Él vino y le dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y para Él era un gozo hacer la voluntad del Padre. Para Él era un gozo someterse a la voluntad del Padre. Lo mismo debe ser para una cristiana, someterse a su marido, ¿verdad? Es un gozo. ¿Por qué es un gozo someterse a tu marido? Porque estoy representando a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo, verdad? ¿Cómo cada uno de nosotros como personas que vivimos en un país tenemos que someternos a las autoridades? Sí, bueno, si no nos sometemos a las autoridades, muchas veces, ¿verdad? Podemos tener problemas. Pero, y bueno, viene el multa, viene el problema con la ley, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que someternos sí o sí, si no hay un castigo, ¿verdad? Pero bueno, pero en la vida cristiana no es un sometimiento de temor, ¿verdad? Me van a castigar, me van a hacer algo, qué horrible, me tengo que someter. No, no, eso no quiere Dios, el sometimiento es voluntario. ¿Por qué la mujer se somete a su marido? Porque Dios nos manda. Y Dios nos demostró que es someterse. El Hijo se sometió al Padre, ¿verdad? Debe someterse voluntariamente y demostrar cómo Cristo se sometió al Padre voluntariamente. Bueno, siempre estamos representando al Evangelio, siempre estamos representando a Cristo. Acuérdense siempre de eso, ¿verdad? Tanto mujer, hombre, joven, niño, cristiano, siempre estamos representando a Jesucristo, ¿verdad? Ninguno es inferior a ningún, en una familia nadie es mayor o el supremo o el Señor, yo soy la cabeza. Sí, pero la cabeza, vamos a ver después, está para servir, ¿verdad? Cristo
Acuérdense de quién es la cabeza de la iglesia. Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se sacrificó por la iglesia. Y lo mismo hace el hombre por la mujer, ¿verdad? Se tiene que sacrificarse por ella. Bien, el sometimiento de la esposa al esposo, ¿a quién glorifica? A Dios. Y para eso es el sometimiento, para glorificar a Dios. Porque Jesucristo se sometió al Padre, para glorificar al Padre, ¿verdad? Siempre así, ¿verdad? Miremos siempre la Trinidad. Bueno, ¿hasta dónde tiene que ser mi sometimiento? El sometimiento de las mujeres, ¿hasta dónde tiene que ser? Bueno, estamos hablando de las casadas, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, bueno, ¿hasta dónde? Hasta que, bueno, esa persona, mi marido, no me lleva a vivir defraudando a Dios. Primero, acuérdense siempre, está Dios en primer lugar, ¿verdad? Yo no puedo pecar contra Dios. Por más que yo ame a mi esposo, ame a tu esposo, perdón, bueno, tienes que primeramente, primer amor debe ser para Cristo, ¿verdad? Por eso la mujer, bueno, se somete a su marido hasta que su marido no la lleve a pecar, ¿verdad? El sometimiento es voluntario, sí, hasta que, bueno, cuando hay pecado ya ahí, no, yo ahí no me someto, ¿está? No me someto porque yo estoy representando a Cristo aquí en la tierra. Yo no me puedo someter al pecado. Cristo no se sometió a Satanás, sino él se sometió al Padre, ¿tá? A la voluntad del Padre. Bueno, la mujer se somete al hombre, a su esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está representando la iglesia. Pero la iglesia no se somete al pecado, sino que se somete a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que siempre volvemos a la palabra de Dios, volvemos al Evangelio, volvemos a Cristo? Es lo que Pablo siempre hace, nos lleva otra vez a que miremos a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer siempre, mirar a Cristo. Por eso ella, ¿verdad? Tiene un Señor como tiene el hombre, que es Jesucristo, y ella también está representando a Cristo aquí en la tierra. Bueno, por eso ella también tiene que estudiar la Escritura, ¿tá? Tiene que ser sabia en la Escritura. Cuando el marido se equivoca, la mujer tiene que ¿qué? Hablar, decirle, te equivocaste. Hacer lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Por qué mi esposa, me tiene que decir? Porque es mi hermana. Y ella está ordenada por Dios a decirme cuando yo peco. Porque si ella no lo hace, bueno, ella está demostrando el poco amor que tiene hacia los hermanos. Y el poco amor que tiene hacia Dios. ¿Se entiende? Y eso es amor. Bueno, sí, yo me someto. Pero también la mujer tiene boca, tiene un pensamiento, tiene mente, ¿verdad? Y ella ve, y ella puede hablar, puede ver. ¿No es que muchas veces en el tiempo antiguo la mujer, ¿verdad? Parecía que no tenía boca, no podía pensar, no podía hablar. Ella era una cosa, estaba ahí para ser, ¿verdad? Pero Cristo no dice eso de sus hijas. El Padre no dice eso de sus hijas. ¿Por qué? Porque la mujer también es igual que el hombre. Piensa, habla, estudia las Escrituras y es mi ayuda idónea. ¿Se entiende? No es que la mujer va a hablar y no te permito hablar. No puedes hablar porque estoy yo acá, yo soy la cabeza y no. Yo soy la cabeza. No, ella es mi hermana también. Y si es mi hermana espiritualmente, tiene el deber de exhortarme porque me ama. Aparte de ser mi esposa, es la compañera que Dios me dio, ¿verdad? Para que cuando yo me equivoque, ¿a quién voy a escuchar? No, voy a escuchar al psicólogo, voy a escuchar al papá, voy a escuchar al vecino. No, Dios me dio la ayuda idónea, es mi esposa. Es la primera que tengo que escuchar, ¿verdad? Entonces ella es mi ayuda. Ella no es mi esclava, ¿verdad? No es mi sirvienta. Bueno, ella no es para las cosas secundarias. Lo único que la mujer no puede hacer dentro de la iglesia es predicar a la iglesia, a la congregación. Después la mujer puede hacer todo, puede evangelizar, puede enseñar a los niños, puede enseñar, bueno, a las otras mujeres. Hay tantas cosas que verdad que la mujer puede hacer dentro de la iglesia que lamentablemente muchas iglesias han censurado a las mujeres, ¿verdad? Por ser mujer. Pero la mujer lo único bíblicamente lo que no puede hacer es predicarle a la congregación. Después puede hacer todo lo otro. También puede exhortar a un hermano, puede exhortar a una hermana. La mujer es una hija de Dios. No es menos que nosotros, que los hombres. Vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que ahora se está levantando lamentablemente el feminismo. ¿Pero por qué se levantó el feminismo? Porque estaba el machismo. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué?
otra vez, ¿por qué se levantó el machismo? Por el fallo del hombre. Porque el hombre se cree superior a la mujer. Y nosotros venimos de una mujer, ¿verdad? Siempre dependemos de una mujer. Así que no somos inferiores. Si somos inferiores y no tenemos una mujer, ¿verdad?, que nos ayude. Porque por algo Dios nos dio una mujer, no estamos completos. Cuando tenemos la ayuda idónea, ahí sí estamos completos. Pero si yo tengo la ayuda idónea no es para que me sirva, sino para yo servirla a ella, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Esto también lo hemos estudiado, ¿verdad? Romanos 13. Bueno, ¿cómo se somete la mujer? Bueno, aquí hay ejemplos, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ¿verdad? Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de las autoridades. La autoridad del hogar, la cabeza es el hombre, la mujer se tiene que someter. Bueno, pero también esa autoridad está para servir al que hace el bien. ¿Se dan cuenta? Está para servir esa autoridad. Versículo 4. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, la mujer, ¿verdad?, se somete a su marido porque Dios puso una cabeza en el hogar, que es el hombre. Bueno, no es, como volvemos a lo mismo, no es que sea inferior, sino que es la autoridad que Dios puso en la casa. Pero bueno, esa autoridad está para protegerla y cuidarla, ¿verdad? Y bueno, y es la autoridad que Dios puso, mi autoridad que Dios puso. Bueno, lo mismo cuando vamos a un trabajo, tenemos patrones, ¿verdad? Tenemos jefe, salimos a la calle y tenemos señales de tránsito, tenemos inspectores de tránsito, tenemos la policía, que nos están diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Bueno, tenemos que someternos a las leyes que ellos dicen, a las autoridades del gobierno, tenemos que someternos. La vida es sometimiento, sometimiento, sometimiento. Bueno, muchas veces, sí, yo me someto a mi patrón, sí, yo me someto a las leyes, pero cuando llega al hogar, muchas veces no me someto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no soy mejor, no soy menos que vos, ¿verdad? Entonces ahí donde hay problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque todos quieren mandar, nadie es cabeza. La mujer es cabeza, los hijos son cabeza, el hombre es cabeza, entonces es un caos, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios de orden y puso orden dentro del hogar, pero no puso un rey, un autoritario dentro del hogar, ¿verdad? Puso a un hombre responsable del hogar y la mujer tiene que apoyar a ese hombre mientras ese hombre no la lleve a pecar. Es simplemente eso, ¿verdad? Pero así como también en la iglesia está la autoridad de la palabra de Dios, que también toda la iglesia nos sometemos, y la iglesia está comprendida por hombres y mujeres, así que también los hombres nos sometemos a Dios, ¿entiende? Somos todos sometidos a Cristo, ¿verdad? La mujer se somete al hombre, pero el hombre está sometido a Cristo. Entonces no hay un ser, nosotros nos sometemos, pero mi marido no se somete a nadie. No, no, no. Tu marido se tiene que someter a la Escritura, ¿verdad? Para tú poderte someter a él. Si no, ¿cómo te vas a someter a una persona que te lleve a pecar? No podés llevarle, ¿verdad? El apunte, como decimos acá nosotros, ¿verdad? El apunte. Sino que no podés seguir a una persona que te lleve a pecar. Sino tú te tienes que someter a tu marido, ¿verdad? Mientras tanto no te lleve a pecar contra Dios. Entonces, así como nos sometemos en el trabajo, nos sometemos a las autoridades, las esposas también se deben someter a los esposos. Entonces, el sometimiento de la esposa es demostrarle al mundo el sometimiento que tiene Dios, que tiene la iglesia en Cristo, a Cristo. ¿Ah? Para ese es el plan de Dios, y lo vamos a ver después, más al final. Bueno, Cristo es su salvador y protector. ¿De quién? De la iglesia. Bueno, así es el marido de la esposa, ¿verdad? Bueno, el marido está a cargo de la mujer que Dios le ha dado. Él está a cargo, ¿verdad? Él es el responsable. Él no es que le dan una empleada, como dije hoy. No es que, bueno, ahora son mi empleada, te casaste, bueno, ahora vas a hacer lo que yo te diga. No, no es eso. Eso no es ser un líder. El líder
va adelante y muestra cómo se hacen las cosas. Cristo fue adelante y demostró a la iglesia cómo cómo tenía que ser la iglesia, ¿verdad? Bueno, tú tienes que enseñarle, nosotros como marido tenemos que enseñarle a nuestra esposa a cómo vivir más santamente, más sabiamente, ¿verdad? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mi esposa? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Hombres, pensamos, bueno, ¿cómo amo a mi esposa? Bueno, miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ven? Este es el amor. Bueno, ¿cómo tengo que amar, Señora, a mi esposa? Yo tantas veces, ¿verdad? Pido perdón porque no amo suficiente a mi esposa como la tengo que amar. ¿Por qué? Porque miro a Cristo y digo, wow, Señor, ¿cómo amaste a tu iglesia? ¿Cómo me amaste? Y así tengo que amar yo a mi esposa. Uf, me falta tanto parecerme a Cristo y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella. Acá hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿verdad? Nosotros los hombres nos casamos no para ser amados, sino que nos casamos para amar al que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos da a su hija para que la amemos, la cuidemos, la sustentemos y la ayudemos a que ella crezca, ¿verdad? Eso es el casamiento. El casamiento no es que, bueno, me voy a casar yo, hombre, para que me amen. No, no. Yo me voy a casar para amar a la mujer que Dios me ha dado. Y ese es el fin del casamiento cristiano. Bueno, me voy a casar para dar amor. Así como Cristo amó a la iglesia, así yo voy a amar a esta mujer que Dios me dio. Bueno, esta mujer que Dios me dio es la hija de Dios. No es cualquier cosa, ¿verdad? Dios viene, des en cuenta que es como lo vemos ahí en las películas, ¿verdad? Que se casan los poderosos, van y con su hija, el poderoso va y entrega a su hija a otro hombre, ¿verdad? Y como dice, bueno, te entrego a mi hija, hacete cargo de mi hija. O soy el responsable, ojo con mi hija. ¿Ah? Bueno, imagínense en Dios. Dios nos da a su hija, somos los responsables aquí en la tierra, ¿verdad? De cuidarla, de amarla, de protegerla, de enseñarle la Biblia, ¿verdad? De ser los sacerdotes de nuestro hogar. Bueno, ¿por qué? Porque un día vamos a ir otra vez al Padre y vamos a dar cuenta qué hicimos con su hija, cómo la traté, cómo la amé, cómo la cuidé. Por eso Dios dice, ojo con mi hija, ojo, es mi hija, no es cualquier cosa. Por eso tenemos que tener doble cuidado. ¿Por qué doble cuidado? Porque es una hermana en la fe y es mi esposa y también es la hija de Dios, ¿verdad? Bueno, somos la cabeza del hogar, como dice en el versículo 22 al 24 de Efesios, ¿verdad? Pero también estamos para, como dije hoy, para amar. La cabeza es ama. Cristo es la cabeza de la iglesia y ama. El hombre es cabeza del hogar y ama, ¿verdad? Es el que dirige, es el ejemplo del hogar. Así que bueno, aquellos jóvenes que se estén por casar, hombres, prepárense para amar a su esposa. ¿Ah? El marido viene, ¿verdad? El marido vive su vida para, se sacrifica para su esposa. Así como Cristo se sacrifica para la iglesia y sustenta a la iglesia y no le deja faltar nada a la iglesia, bueno, así también el hombre, ¿verdad? No le deja faltar nada a su esposa espiritualmente y obviamente que físicamente con la economía que uno tenga, ¿verdad? No es que tampoco la señora quiere, bueno, comprarme un yate y allá va el marido a comprar un yate. No, eso no dice, no está hablando la Biblia, porque nosotros cuando vamos a Cristo, ¿verdad? No vamos y decimos, Señor, yo quiero una casa, un penthouse, quiero un Mercedes-Benz, y allá Cristo corre y nos da todos los regalos que nosotros queramos. No, Cristo no actúa así en la iglesia, ¿verdad? Bueno, el marido debe, a todo aquello que hace es para el beneficio de la esposa, para que ella crezca, madure, ¿verdad? Para santificarla. Otra vez, en el matrimonio, el hombre representa a Cristo en la casa. El hombre representa a Cristo en la casa. Bueno, ¿por qué amas tanto a tu esposa? Porque así ama Cristo a la iglesia. ¿Por qué cuidas tanto a tu esposa? Porque así Cristo cuida a la iglesia. Siempre estamos representando a Cristo. La mujer está representando
a la iglesia, está representando a Cristo cuando Cristo se sometió al Padre. Bueno, ahora el hombre está representando a Cristo porque cuida de su esposa y ama a su esposa, ¿verdad? Vivimos en un mundo que el hombre no quiere estar cerca de su esposa y de sus hijos, sino quiere estar lejos, no quiere salir con su esposa, no quiere salir con sus hijos, porque no están habituados a eso, ¿verdad? No quieren. Pero el cristiano no es así. El cristiano ama a su familia, el cristiano quiere estar con su familia y quiere estar con su esposa. ¿Qué más debo hacer como marido? Bueno, versículo 26 de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, ¿qué más debo hacer? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, ¿cómo Dios nos santifica? Cuando estamos juntos y estudiamos la palabra, la iglesia, ¿verdad? Bueno, también nosotros como hombres, también tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestras esposas. Versículo 27, ¿cuál es el fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hombre tiene una joya en la casa. Bueno, esa joya, lo más preciado que tiene en la casa es la esposa, ¿verdad? Muchas veces nos han enseñado, dicen, no, lo más preciado son los hijos, el perro, el auto, y ahí van los hombres, ¿verdad? Cuidan los autos, cuidan los perros, cuidan los gurises, y la esposa en segundo lugar. No, ella está allá, vos quedate ahí, sí, yo te quiero, sí, pero te quiero lejos. Así actúa el mundo, ¿verdad? El mundo tiene al auto, al perro, a los hijos en primer lugar y la esposa en último lugar. Pero el cristiano no es así, no debe ser así. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene la responsabilidad del hombre, tiene la responsabilidad de presentarla un día delante del Padre, santa, pura, ¿verdad? Y sin mancha delante del Padre. Un día voy a volver a la casa de mi Padre y a estar con mi Padre Celestial y con la hija de Él. Y decir, bueno, acá tengo tu hija, Señor. Y el Señor va a decir, pero ¿qué hiciste con mi hija? ¿Qué hiciste? La dejé 20, 30, 40 años y te hiciste cargo de ella. Y mirá la que la convertiste. ¿De quién es la responsabilidad? Del hombre, ¿verdad? Entonces el hombre que va a la casa y lo que más preciado que tiene es la joya. ¿Y esa joya qué hace? La cuida, la protege, ¿verdad? La limpia con la palabra de Dios, le enseña lo que tiene que hacer para agradar más a Dios, ¿verdad? Y eso es el deber del esposo, cuidar de su esposa. Es el diamante de la casa. Por eso se preocupa por ella, ¿verdad? Debemos preocuparnos en primer lugar de la hija de Dios como marido. No llevarla a pecar, sino llevarla por un camino santo y puro, ¿verdad? Que ella vea a Cristo en mi vida y que yo le estoy enseñando la palabra de Dios y me estoy preocupando como esposo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Así como Cristo cuida a la iglesia, el hombre cuida de la esposa. Bueno, ¿cómo debo cuidar a mi esposa? Bueno, mira la Biblia, mira cómo Cristo cuida a la iglesia. Imítalo. Somos imitadores de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios dice que el que no ama a su vida es porque no ama a su esposa, ¿verdad? Cuando amamos a nuestra esposa, estamos demostrando que nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, yo quiero crecer, quiero madurar. Bueno, le tengo que estar enseñando a mi esposa, ¿verdad? La palabra de Dios y ella va a madurar y va a crecer. Sí, yo me preocupo por mí, por mi vida espiritual, pero más aún por ella, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Bien, bueno, ese es el secreto. Bueno, ¿cómo tengo que amar a mi esposa? Bueno, no mirar mi vida, sino mira lo que ella necesita, ¿verdad? Y ella es, yo soy la cabeza del hogar, pero yo soy el responsable de ella, ¿está? Entonces ella tiene que estar bien como mi esposa, ¿verdad? No estoy enfocado en mí mismo, estoy enfocado en ella, ¿verdad? Entonces, como dice acá en el versículo 4, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los de otros. Bueno, ¿quiénes son los otros?
Mi prójimo. ¿Quién es el prójimo? Que está al lado mío todo el día. Bueno, mi esposa, ¿verdad? Es la que convive conmigo. Y es la hija de Dios y que está a cargo mío. Debemos estar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios lo manda, ¿verdad? La ley, ¿se acuerdan? Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no amamos a nuestra esposa, no la cuidamos, no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Estamos fallando. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que amarla? Bueno, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, Cristo no vino a la tierra y dijo, bueno, aquí estoy yo soy el dueño de la iglesia, voy a ser el dueño de la iglesia, soy el Hijo de Dios, soy el dueño del mundo, así que vengan y sírvanme. ¿Está? Estoy aquí para servir, para que me sirvan. Ustedes son mi creación y ustedes van a hacer lo que yo les diga. Porque yo soy el rey, yo soy el que mando. Eso no hizo Cristo, ¿verdad? Ese no hubo el sentir de Cristo. El sentir de Cristo era que Él era el dueño, era la cabeza, era el rey, pero Él se humilló. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, agarró y miró la necesidad de los demás. No miró su necesidad. No miró su necesidad, sino miró la necesidad de los otros, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte al Padre, ¿verdad? Y Él era el cabeza de la iglesia y tuvo que venir a servir y a morir. Él era el cabeza, el rey de reyes, el señor de señores, y le lavó los pies a los discípulos. Bueno, también nosotros. Él dijo, ejemplo yo le he dado, ¿verdad? Para que sigan mis pisadas. Bueno, ese ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que seguir los hombres. Bueno, de servir a nuestras esposas. Oren, esposas, por nosotros. ¿Saben? Nos falta mucho. Bien, seguimos. Bueno, así como Dios nos dejó ejemplo en su palabra, también debemos imitar a Cristo. ¿Para qué? Bueno, para ser representantes de Cristo. Somos los responsables, ¿verdad?, de representar a Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde? En primer lugar, en nuestra casa, ¿verdad? ¿De qué vale que yo esté en la iglesia, predique, sirva a Dios, ¿verdad? Y sea el mejor servidor de Dios, y yo en mi casa, ¿verdad?, trata a mi esposa como un fregón, como un trapo, como mi sirvienta, ¿verdad? Eso no es lo que Dios manda. Dios primero dice, primero tu casa y después la iglesia. Nos hemos enfocado, el sistema también evangélico, ¿verdad? Se ha enfocado en lo que hay que hacer es servir. El hogar puede esperar, no importa. No importa si perdés tu hogar. Lo importante es que vos sirvas a Cristo. Lo importante para Dios, ¿qué creó primero? ¿El hogar o la iglesia? El hogar. El Edén, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo primero? Adán y Eva y los casó, ¿verdad? Bueno, lo primero que hizo fue la familia. Entonces lo primero que el cristiano tiene que volver a mirar, ¿verdad? Volver al pasado y mirar a Génesis, ¿qué hizo Dios primero? La familia. Bueno, mi enfoque tiene que estar en la familia y después en la iglesia, ¿verdad? Los fariseos hacían estas cosas. Ellos hacían cantidad de cosas, vivían dentro del templo, sirviendo a Dios, pero trataban a las mujeres como inferiores, ¿verdad? Bueno, ellos mismos, siendo judíos, muchas veces iban a la sinagoga y oraban, y decían, Señor, gracias porque no soy mujer. Ellos tenían a las mujeres como peor que como un perro, porque ellos daban gracias a Dios por no haber nacido mujeres. ¿Se dan cuenta de cuánto degradaban a la mujer, verdad? Bueno, eso es lo que hacían, pero ellos enseñaban las palabras de Dios, ellos no faltaban ninguna reunión, ¿verdad? Pero bien, son ejemplos que Cristo nos ha dejado en su palabra para que nosotros no seamos como los fariseos, sino que seamos como Cristo, ¿verdad? Bien, como Cristo amó a su novia, la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para salvarla, lo mismo debemos hacer nosotros los maridos. Nos casamos para servir a nuestras esposas, no para ser servidos. Cristo no vino para ser servido, sino vino a servir. Ya lo dije, ¿verdad? Debemos amar, cuidar y enseñar y demostrar el carácter de Cristo a nuestras esposas, en nuestra casa. La iglesia está confiada en el Señor Jesucristo, como cantamos. Él es nuestro protector, Él es el que me cuida, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, así también la mujer, la esposa, tiene que estar confiada en su casa porque Él tiene a su marido, ¿verdad? Porque Él es su protector, Él le da seguridad, Él la cuida. Bueno, los cristianos también nos sometemos a Cristo,
Como dije hoy, somos hombres y también tenemos que ser sometidos a Cristo. Así que someterse no es signo de ser de segunda clase, sino todos somos sometidos a Cristo. Todos nos sometemos los unos a los otros, ¿verdad? Nadie, el ser superior es Cristo, no, en el hogar no hay seres superiores, sino siempre es la palabra de Dios. Por eso el verdadero hombre cristiano, el verdadero marido cristiano, siempre va a ser ¿qué? Lo que dice la Biblia. Vamos a hacer tal cosa, ¿qué dice Dios en su palabra? Vamos a hacer tal cosa, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Por eso el hombre siempre va a traer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el sacerdote de la casa, ¿verdad? Para que los hijos y la esposa todos miren a Cristo y miren la autoridad suprema que no es Él, sino Él está haciendo cumplir la autoridad que Dios le dejó, su palabra. ¿Se entiende? Y la mujer, como buena cristiana, se va a someter a su marido porque el marido quiere hacer cumplir la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, marido, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Otra vez. Bueno, si tú, como dije, somos como los fariseos, nos comportamos como los fariseos, ¿verdad? Enseñamos, no faltamos ninguna reunión, estamos ahí, somos los mejores cristianos, intachables, ¿verdad? Pero en nuestro hogar no estamos valorando a nuestra esposa y cuidando a nuestra esposa. Dice que nuestras oraciones van a tener estorbo. Dios no escucha la oración de aquellos que maltratan a sus hijas. Así que tengamos cuidado, hombres de Dios, de cómo tratamos a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre no nos va a estar escuchando. Ay, yo oro al padre y parece que no me escucha. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo la estás cuidando? ¿La estás amando como el padre quiere? Es tu responsabilidad. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, como dice la palabra, velad. Sí, yo vivo velando. Sí, velad. Bueno, ¿cómo estamos viviendo? Sí, después yo también vivo orando, pero ¿cómo vives? ¿Cómo tratas a la hija de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 19. No sea áspero con ella. No sea áspero con ella. Dios nos dice que dejemos de ser ásperos con nuestras esposas, ¿verdad? Venimos, como dije hoy, de una enseñanza del mundo y de Satanás de tratar a las mujeres como un ser inferior, ¿verdad? Al hombre. Y el hombre se cree superior. Y eso es machismo. Y ahí viene después del machismo, viene el feminismo, ¿verdad? Bueno, y ahí las mujeres, es una guerra que tienen las mujeres con los hombres. Nosotros somos mejores y hacemos lo mismo que ustedes. Y nosotros también somos mejores porque hacemos más cosas. Y es una guerra, ¿verdad?, que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Porque el hombre no está haciendo su trabajo, pero el cristiano, el hogar cristiano, no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Bueno, el hombre trata a su esposa como superior, ¿verdad? Como el vaso más frágil, porque la ama y la cuida. Bueno, Adán fracasó, ¿verdad?, como marido. ¿Por qué? Porque descuidó a su esposa. El mundo fracasa como el hombre mundano fracasa porque descuida a su esposa. Al contrario, la maltrata, ¿verdad? Vemos cuántas denuncias hay de maltrato, cuántas hombres pegan. Ayer pasamos por la calle y vi una pareja también discutiendo, el hombre queriéndole pegar a la chica, ¿verdad? Y así se crían, ¿verdad? Pasan los niños, ven todas esas cosas. Es natural que el hombre le pegue a la mujer igual en la calle, ¿verdad? Y allá la otra mujer dice, no, no es natural. Y ahí se empiezan ¿verdad? Bueno, eso es, vemos cómo el hombre ha caído, ¿verdad?, en el pecado va degradando y degradando y degradando a la persona, hasta va contaminando tanto a la persona, ¿verdad?, que, bueno, actúa como animal. Pero nosotros tenemos que volver otra vez, ¿verdad? Como cristianos volvemos a hacer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que nos debemos de amar los unos a los otros. El hombre está para cuidar a la mujer y amarla, y cuidarla y sustentarla. Y la mujer está para cuidar a su esposo también, sometiéndose y apoyando a su marido. Así como Cristo trata a la iglesia, así también debemos tratar a nuestra esposa. Dios hace lo mejor para su iglesia. Nosotros debemos dar lo mejor para nuestras esposas. Y siempre el ejemplo es Cristo. Volvemos siempre a Cristo. ¿Se dan cuenta? Siempre es el ejemplo de Él, porque Él es el perfecto hombre y Él es el perfecto que Dios puso para que
lo imitemos y agrademos al Padre. Bueno, ¿cómo tratamos a nuestra esposa? ¿La tratamos como el mundo o la tratamos como dice Dios, verdad? ¿Cómo me trata Cristo a mí? Cuando yo me equivoco, cuando yo fallo, cuando yo, porque soy una persona y me equivoco, ¿verdad? Y peco contra Dios. Bueno, ¿cómo me trata Cristo a mí? Viene y se me para al lado y me dice, vos, tenés que someterte, no te sometiste, fallaste, ¿viste? Qué malo que sos. No, así no nos trata Cristo, ¿verdad? Cristo viene con paciencia, quiere que confesemos el pecado, confesamos el pecado, Él nos trata, nos ayuda a salir adelante, nos fortalece. Bueno, ese es nuestro trabajo también, perdonar, fortalecer, ayudar, amar, cuidar. Como hombres, ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Efesios capítulo 5, versículo 29 al 33. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como hombres debemos cuidar bien de nuestras esposas para que ellas crezcan. El interés de Cristo es que la iglesia madure y crezca, ¿verdad? Y que la iglesia esté fortalecida en la palabra de Dios. Lo mismo también como hombres nosotros debemos estar enfocados en esas cosas, que mi esposa crezca y madure, ¿verdad? Espiritualmente, preocuparnos por ella, así como nos preocupamos por nosotros, por nuestro bienestar físico y espiritual, también debemos preocuparnos por ella. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como la iglesia son parte del miembro del cuerpo de Cristo, estamos insertados en el cuerpo de Cristo, la mujer está insertada en mí, porque somos una sola carne. ¿Se dan cuenta? Siempre la relación en la iglesia y el matrimonio. La mujer está unida al esposo y es una sola carne. Así también la iglesia está unida a Cristo, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos que estar unidos, así como Cristo está unida a la iglesia y está preocupado por ella, también el esposo debe estar preocupado por su esposa. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá están, una sola carne, unidos. ¿Ah? Pablo vuelve a traer el versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Génesis capítulo 2, versículo 24, lo trae para reforzar la idea de Dios en el matrimonio. Él creó el matrimonio, Dios lo creó, no fue Adán que lo creó, sino fue Dios que creó el matrimonio, ¿verdad? ¿Y para qué lo creó? Para glorificarse. Entonces, debemos pensar así, ¿verdad? Pensemos, si Adán, que era perfecto, antes de pecar Adán era perfecto, ¿verdad? En el huerto. Dios mira a Adán, ¿y qué le da? Una ayuda. Necesitaba ayuda, el hombre perfecto, sin pecado, ¿verdad? Necesitaba ayuda. Dios crea a la mujer, a Eva. Bueno, ¿cuánto más nosotros, que no somos perfectos, que somos pecadores, salvados por gracia, necesitamos la ayuda idónea que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, sigue el versículo 32 de Efesios 5. 32 dice, grande este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Bueno, ¿cuál es el misterio? Porque acá Pablo está hablando de un misterio que se lo reveló Dios a Pablo, ¿verdad? Estos misterios que Pablo nos muestra, y los enseña a la iglesia, ¿está? Y Dios ahora nos está enseñando a nosotros. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, cuando Dios hizo el primer casamiento entre Adán y Eva en el Edén, estaba pensando en la iglesia, en la novia del Cordero y su Hijo Jesucristo. Por eso hizo el matrimonio. ¿Por qué hizo matrimonio Dios en el principio? Pensando en el futuro en la iglesia, pensando en Cristo, en el esposo, ¿verdad? Y que la novia era la iglesia. Ese es el misterio que Dios nos quiere revelar a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros entendamos por qué hizo Dios el matrimonio en el principio. ¿Por qué no hizo primero la iglesia y después hizo el matrimonio? No. Primero el matrimonio pensando en la iglesia. Entonces ahora nosotros como cristianos, primero nuestro hogar y después la iglesia. No es que, bueno, vivimos en la iglesia y después mi hogar. No. Primero mi hogar y después la iglesia. ¿Verdad? Ese es el plan de Dios. Entonces somos representantes de Dios aquí en la tierra y tanto hombres y mujeres estamos representando a Cristo. Versículo 33 dice, por lo demás,
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá ya Pablo hace la conclusión, ¿verdad? De que, bueno, debemos como hombres amar a nuestras esposas, ¿verdad? Y la mujer debe respetar a su marido. Lo peor que hay para un hombre es como la mujer le falta el respeto, ¿verdad? Al hombre. Bueno, decir tú no sirves para nada, no sirves para nada, es un fracaso, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello, más delante de los niños, más delante de la iglesia o delante de quien sea, ¿verdad? Acuérdense, hermanas, que el hombre es muy sensible, aparentamos ser muy fuertes, pero por dentro somos muy sensibles. Y bueno, la hermana va a tratar a ese hermano, a su esposo, como dice Mateo, ¿verdad? Como dijimos hoy, como dice Mateo capítulo 15, versículo 18. Es mi hermano, lo tengo que agarrar a solas y decirle, mira, fallaste en esto, estuviste mal en esto, ¿verdad? Como se trata a un hermano y se confronta a un hermano. Cuando un hermano peca, bueno, lo mismo hace la hermana con su esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella quiere lo mejor de él, lo mejor para él. Y cuando ella ve que su esposo no se está comportando como Cristo, ¿qué va a hacer la esposa? Ah, no, vos sos la cabeza, vos manejate. No, mira, no me importa cómo vos vivas. Ya te dije una vez, no te digo más nada ahora, viví como quieras, no te digo más nada. Total, vos sos la cabeza, yo me someto a esto, total, él es la cabeza. Pero eso no es lo que manda Dios. Eso no es amor, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, me voy a preocupar por ella. Y si mi esposa ama a Cristo, se va a preocupar por el marido que Dios le puso. ¿Se entiende? Y ella se va a preocupar para que su marido sea igual que Cristo, para que imite a Cristo, lo va a ayudar. Entonces hay mujeres, ¿verdad? Lamentablemente hay mujeres que ayudan a ser igual a Cristo, o hay mujeres que te apartan de Cristo. Entonces debemos también, las hermanas, aquellas que han nacido de nuevo, ¿verdad? Acuérdense que también dependemos de ustedes, de su apoyo, de que nos ayuden, ¿verdad? Porque necesitamos ayuda como hombres, tanto espiritualmente, también físicamente, necesitamos guía. La mujer también tiene otra vista que el hombre no la tiene, ¿verdad? Percibe otras cosas que el hombre no percibe, y el hombre es completo cuando escucha a su mujer. El hombre es perfecto cuando escucha a su mujer. O sea, perfecto entre comillas, ¿verdad? Porque es la ayuda idónea. Me va a ayudar, si me ayuda, y mi ayuda idónea me va a ayudar a yo poder cumplir la ley de Dios. Y entonces, al poder cumplir la ley de Dios, voy a andar en el camino de la perfección. Eso es lo que quise decir. Bien, tenemos trabajo para hacer, ¿verdad? Decimos, ay, soy cristiano, no sé qué hacer. Bueno, hay trabajo, cantidad para hacer como cristiano. Acuérdense, bueno, que somos responsables de tanto los hombres de las mujeres y las mujeres responsables de someterse a su marido, porque representamos a Cristo aquí en la tierra. Bueno, aquellos que se estén por casar, también lo mismo, ¿verdad? Bueno, tienen que buscar un esposo, chica, buscar un esposo que se parezca a Cristo, ¿verdad? Un hombre se va a casar y va a buscar una mujer que se parezca a quién, a la modelo, aquella que es tan preciosa, o aquella bailarina, no, él va a buscar a una mujer que se parezca a Cristo, que ama a Cristo, que sirva a Cristo, que esté involucrada en las cosas de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que va a buscar un cristiano. Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice prácticamente lo mismo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, como padres sabemos que padres son papá y mamá, ¿verdad? Los dos juntos, no hay uno solo. No somos perfectos, ¿verdad? Así que bueno, muchas veces fallamos como padres, ¿verdad? Muchas veces somos impulsados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ¿verdad? Y muchas veces fallamos porque no somos impulsados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a los padres a que tratemos a nuestro hijo, ¿verdad? Sí que lo criemos con disciplina y amonestación del Señor, pero que no nos provoquemos a ira, ¿verdad? No debemos exigirle a nuestros hijos cosas que sabemos que ellos no pueden cumplir. Bueno, ¿cómo? Bueno, decirle,
en algo, decir, bueno, levanten, no sé, tienen que levantar el auto para arriba. Y si no pueden ir el padre y burlarse, ¿viste que no podés levantar el auto? Hey, el padre ya sabía que no podía levantar el auto, ¿verdad? Pero cosas así, ¿verdad? Para frustrar al niño, para que el niño se sienta mal, para que el niño se sienta menos, no burlarse de él cuando fracasa, sino Cristo cuando nosotros fracasamos, Cristo no se burla de nosotros, sino que Él viene y nos ayuda, ¿verdad? Él viene y nos da palabra de aliento, Él viene a través de su palabra y nos conforta, ¿verdad? Y nos da ese empujón para que nosotros continuar. Bueno, así los padres debemos hacer con los hijos, siempre mirando a Cristo. ¿Cómo me trata Cristo a mí? Bueno, así debo tratar a mis hijos, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, que ayudemos a nuestros hijos. No que nuestros hijos hagan lo que quieran, ¿verdad? Porque la autoridad del hogar con el exterior son los padres. Esa es la autoridad, eso es lo que es el plan de Dios. No es que el nene haga lo que quiera y la mamá y el papá se someten al nene para que el nene esté bien. No, eso no es el plan de Dios. Acuérdense, hay un orden bíblico. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, en el hogar, el hombre es la cabeza, la mujer se somete a la cabeza, ¿tá? Y los dos llevan el hogar adelante, ¿verdad? Y los hijos, ¿cuál es el rol de los hijos? Someterse al papá y a la mamá, ¿tá? Pero el deber de los padres es ayudar a sus hijos, ¿verdad? A que ellos se puedan parecer a Cristo. Tiene una tierra, un hijo es como una tierra, un pedazo de campo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y esa tierra hay que labrarla, hay que regarla, hay que cuidarla, para que cuando en el futuro den sus frutos. Bueno, nosotros somos los responsables como padres de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. A veces estamos tan afanados que se salve aquel, que se salve aquel, y si se salva mi compañero, y si se salva mi amigo, y tus hijos, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Le estás enseñando la palabra, ven a Cristo en tu vida, en el hogar, ven a Cristo, bien. Entonces debemos mirar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana afuera, como vimos el domingo pasado, cómo está nuestra relación como esposa, esposo en el hogar, cómo tratamos a nuestros hijos. Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque el mundo nos ve. El mundo nos ve cómo vivimos. El mundo no lee la Biblia. Otra vez, acuérdense siempre, hermano. El mundo mira nuestras vidas, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo nuestra esposa nos trata a nosotros, cómo son nuestros hijos. Todo eso mira el mundo. Y todo eso tiene que glorificar a Dios. Y ese es el deber principalmente del hombre, que es la cabeza del hogar. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a parar porque se me fue el tiempo. Y después seguiremos, ¿verdad?, hablando de la familia. Me queda el versículo 20 para mirar. Miramos un pantallazo ahora, ¿verdad? Que me había salteado el versículo 20. Hijo, obedecer a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, también los niños tienen deberes para hacer. ¿Cuál es mi deber en casa? Obedecer a papá y mamá. Mamá y papá. Ese es mi deber como niño, ¿verdad? Bueno, el deber de los padres es cuidar a esos niños y llevarlos a los pies de Cristo. Y así tenemos trabajo cantidad. En nuestra casa, afuera, siempre tenemos trabajo para hacer como cristianos. Así que bueno, manos a la obra, y bueno, y que Dios se glorifique en nuestros hogares y así podamos tener iglesias fuertes, maduras, que amen a Cristo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, decirte gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has dejado todo para que nosotros podamos imitar a tu Hijo. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, como iglesia, a representar a Cristo aquí en la tierra, en nuestros hogares, individualmente, en nuestros trabajos, en nuestra vecindad. Señor, ayúdanos, Padre amado, a ser luz, a ser la sal de la tierra, para que tu nombre se glorifique. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre amado, por tu plan. Gracias por la familia. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si Dios quiere, el miércoles estaremos estudiando Romanos, capítulo 15, donde quedamos, ¿verdad? Para continuar viviendo para la gloria de Dios, aprendiendo a vivir para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y gracias por orar por nosotros. Que pasen bien. Poderoso, digno es el